Bueno, buenas noches a todos, bienvenido Rab Asher. Estamos en otro martes de Torah para Benei Noach, entonces vamos a iniciar nuestra clase Baruch Hashem. Y bienvenidos a todas las personas que están en este momento en sala y a los que en un futuro nos estarán mirando, entonces que sea de crecimiento para ustedes lo que vamos a recibir hoy. Muchas gracias, Rab, bienvenidos. Gracias, gracias Claudia. Gracias a todos también. Nuevamente buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Entonces, continuamos con nuestro estudio y hemos hecho un énfasis. Bueno, empezamos hablando de Teshuvah. Ya hablamos de los pasos de la Teshuvah y lo último que hablamos es el refinamiento del carácter, que hablamos de que prácticamente la Teshuvah es algo constante, no es algo, sobre todo el tema de refinamiento del carácter que hablábamos la clase pasada. ¿Y qué se entiende como refinamiento del carácter? Pues precisamente refinar la manera a veces en que nos comportamos, la manera a veces en que reaccionamos, la manera también a veces en que nuestras emociones nos juegan para bien o para mal, o también refinar lo que son los pensamientos, etcétera. Todo esto es refinamiento del carácter dentro de lo que se conoce eh, en el judaísmo y también en el no ágil también tiene una parte de tikkun amidot muy importante, o sea, de corrección de cualidades. Entonces, en ese orden de idea tenemos una clase que nos abre una puerta a lo que es ese proceso de depuración de cosas, de ideas. En la clase pasada hablamos de algunas ideas también que comentamos sobre precisamente las personas tienen que preguntarse a veces ciertas cosas antes de hacer, simplemente de dónde surge el deseo, por qué, si se puede o no se puede, etcétera. Estuvimos hablando algunos ejemplos de Shabbat. Hoy traigo un tema por el que mucha gente pregunta y también al mismo tiempo algunos líderes se preocupan por el interés de la gente con ese tema, pero no quiero solamente responder, sino decirles por qué está pasando esto. O sea, por qué hay este interés por este tema, qué está sucediendo, a qué se debe. Entonces, básicamente tengo aquí unos puntos, organicé mi clase en puntos de los que quiero abordar y voy a hacerles una lectura de los puntos que tengo. No creo que los abordemos todos en la clase de hoy, la verdad. Eh, Siempre se me hace a veces corto una hora, una hora para aplicar todas las cosas, entonces ahí nos quedamos pendientes para la próxima clase. Y bueno, buenas noches también a los que están hablando por el chat. Y los puntos son, ya, después de esa introducción de que estamos en ese punto de entender que tenemos toda la vida para refinar nuestro carácter, de que eso también se considera una teshuva más allá del hecho de arrepentirse de un pecado. Entonces tenemos un proceso de teshuva constante, un proceso de tikkun amidot, un proceso de corrección, un proceso de asemejarnos a Hashem. Y sin duda, en ese proceso toca depurar muchas cosas, como ya dijimos. Y un tema que es importante abordar es respecto al estudio de la Torá con respecto a los no ágiles. Ya, es decir, qué cosas vamos a entender allí de pronto, cómo puede ser o cómo debe ser el estudio de Torah por parte del no ágil, si es un mandamiento o no es un mandamiento. Vamos a empezar abordando ese punto. Y, eh, y el otro punto es otro que tiene que ver también con el estudio de Torah, que es el tema de Kabbalah, que hay una realidad innegable de la gente en general, no solamente no judíos, sino también judíos, de alguna manera, a pesar de que es una tradición que viene del pueblo judío, pero también no crean que todos los judíos estudian Kabbalah ni esas cosas, y también hay un interés sobre este tema. Entonces la pregunta es, ¿este interés es malo? ¿Por qué viene eso? O sea, es una, como decía, abrir una puerta al análisis de todas estas situaciones, no solamente por ejemplo, cuando yo estudié para rabino en las leyes de Isur Bete, precisamente entre lo prohibido y permitido, una frase que escuché de mi rabino que me quedó en mi mente fijada y siempre me acuerdo de ella. Y de hecho, en estos días estaba hablando con alguien sobre algo de leyes de Pesach y entonces decía, me acordé de esa frase, la ponía también con esta persona. La frase es, nosotros estudiamos, todo el estudio que hacemos como rabino es para permitir, no para prohibir. ¿Qué significa eso?
significa que generalmente es fácil prohibir las cosas. O sea, cualquier persona puede decir, no, eso está prohibido, pero no tiene ningún fundamento, simplemente en su razonamiento. O sea, es el camino fácil prohibir. Pero cuando uno estudia todas estas leyes de lo que es el kashrut, por ejemplo, la alimentación judía, lo que buscamos es tener el conocimiento suficiente para ver si en algún caso algo se puede permitir y de mirar también si algo definitivamente no hay manera de permitirlo, se prohibió, etcétera. Entonces, lo que quiero decir con eso es que mm, el estudio o todo esto que estamos haciendo en procesos de depuración, de que surgen a veces un deseo, una cosa, la idea es entender desde adentro ese proceso y tener un argumento o una información, una guía Come antes de decir simplemente a tu esto hermano. está prohibido, está permitido, algo así. Entonces, sobre ese punto, vamos a abordar ese punto también, que sería, cada punto general que estoy diciendo tiene unos subpuntos, por decirlo, unas subdivisiones, pero el tema es ese, ¿por qué hay tanto interés en la Kabbalah hoy día? O sea, ¿por qué hay tanto interés? ¿De dónde pasó esto? ¿Qué pasa? O sea, ¿acaso esto es algo al azar? Mire que incluso a veces artistas famosos ya están por allí supuestamente estudiando Zohar, Kabbalah, o también hoy día está abierto supuestamente toda esta enseñanza. Digo supuestamente porque mucho de lo que hay a veces no es kosher, no es realmente de fuentes fidedignas. Cualquier persona hoy día se pone a leer Zohar y tenemos la capacidad intelectual para interpretar las cosas de nuestra manera y entonces empezar a abrir un canal de YouTube, etcétera, y la gente pues por ese deseo a veces que tienen se conectan a fuentes que no son para nada fiables. Entonces, pero ¿de dónde Alguien viene está. este interés? ¿Qué pasa con esto? Esto tiene varios puntos aquí, este tema. Vamos a entender que es Kabbalah, etcétera, y otro punto es el tema que lo llamé así, la bendición de la Hasidut, cómo se conecta la Hasidut, qué es la Hasidut, vamos a entender toda esa parte. Ok, básicamente son los puntos generales, hay varios puntos intermedios, pero eso es lo que yo quiero abordar y como dije, no me va a alcanzar esta clase. Pero empecemos por lo que es, como dije, el estudio de Torah. Ya pues lo que son mis alumnos, esto lo han escuchado muchas veces, sin embargo, nunca van a escuchar esto de la misma forma. Siempre hay matices, cosas que aprenden. La idea no es repetir simplemente lo mismo, sino también traer cosas que nos ayuden a pensar más. Con respecto al estudio de la Torah, primeramente es estudio de la Torah por parte del Noahida, obviamente, porque para el judío es un mandamiento, es un precepto para los judíos estudiar Torah. Y en base a eso se podría hacer la pregunta, bueno, ¿qué pasa con los noágidas? Los noágidas tienen también la obligación de estudiar Torah. Y la respuesta es no, no tienen un precepto como dado para ellos como tal, un precepto que esté enunciado de manera explícita o implícita en las leyes noajidas que diga que están obligados a estudiar Torah. Ya. Ahora, ¿eso qué significa entonces? ¿Que no debo estudiar? No, no significa eso. Simplemente no hay una orden explícita de Hashem para las naciones de que tengan que estudiar Torah. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Pues tienen implicaciones de que si una persona por sus afanes del día a día no tuvo el tiempo de mirar nada de Torah, pues no pecó en nada porque no tiene un precepto sobre eso. En cambio, en el judío no pasa así. En el judío, si un judío, para judío no hay excusa. De hecho, en las leyes de Talmud Torah dicen que está obligado el judío, incluso aquel judío que va de casa en casa pidiéndose de acá. O sea, no hay excusa aquí de que porque soy pobre o soy rico y tengo muchas ocupaciones. No, todo judío está obligado a estudiar Torah. Obligado. Ya, aquí no vale si tengo ganas o no tengo ganas, sino que si no tienes ganas, no sé cómo haces, tienes que empujarte, ganarle ese Yetzer Hará, pero tienes que estudiar. No puede pasar un día que no estudies, porque si pasa eso, pues un pecado. Entonces, ¿qué pasa con la Ajida? Por eso es claro de que estamos diciendo de que no está un mandamiento para ellos de estudiar Torah. Por lo tanto, si una Ajida un día no pudo estudiar, mañana sí puede estudiar, etcétera, pues no está transgrediendo nada. Sin embargo, basándonos en la lógica de lo que significan las leyes no ágidas, que las leyes no ágidas están allí para qué? Precisamente para la persona apegarse a la voluntad de Hashem, para asumir la voluntad de Hashem sobre sí mismo. Eh, y también cuando hablamos de apegarnos o como decía al principio, de refinar, de corregir, etcétera, emular a Hashem, pues entonces yo tengo que partir de una base de conocimiento de Hashem. Por lo tanto,
se entiende de que no es un precepto para el no ágida, no está enunciado, Hashem no lo ordenó, pero se podría entender que es un precepto basado en la lógica, es decir, lógicamente tendría que estudiar Torah, porque si quiere avanzar en sus 7 leyes, o listo, dejó la idolatría, dejó las religiones, o incluso trae preguntas de las religiones, como estamos hablando, que muchas personas aquí son personas que están iniciando el camino monoteísta. Entonces, tienen preguntas, esa es una realidad y no podemos simplemente decir, mira, ya no preguntes eso o tal cosa, porque en verdad son a veces cosas que traen desde la manera como cada quien se apegó a las religiones. Ahora, esto sin duda no es lo mismo trabajarlo en una clase que tener un seguimiento con la persona, cuando se acerca un rabino o una persona que ya está preparada, no necesariamente un rabino, puede ser alguien ya preparado como para estas cosas también a través de un rabino que puede ayudar a la depuración del proceso de cada quien, ¿ya? Porque sé que preguntas sobre muchas, sobre todo muchas preguntas sobre el tema de los milagros, por ejemplo, en este caso el tema de la Kabbalah, que ya es algo que se escucha mucho por allí, etcétera. Entonces, sin duda, ya no, las personas no están en esas religiones donde prácticamente les obligaban a callarse sus inquietudes, sino que precisamente están buscando la manera de resolverlo y por parte de la persona tiene la obligación la persona de también analizarse e ir depurando cosas, porque a veces también hay una necedad de las personas que a veces le están diciendo las cosas, pero siguen a veces allí y eso es trabajo personal de cada quien. Entonces, sobre este punto y del estudio de la Torah, está claro, no es una misbah para el no ajira, pero se entiende como algo lógico que se asume porque la persona no simplemente tiene que aceptar, sino que tiene que conocer a Dios y por lo tanto tiene que estudiar de los textos sagrados que se le permitan estudiar para poder crecer como persona, crecer delante del Creador, etcétera, etcétera. Ahora, sobre esto, traigo otro punto que también muchos de mis alumnos lo han escuchado varias veces. Hay una Gemara. La Gemara es como el Talmud, por decirlo así, es la parte de la tradición oral. La tradición oral de la Torá, porque Moshe recibió dos Torot, como sabemos, una tradición oral y una tradición escrita, que fue la que tomaron los cristianos y tradujeron. Por eso ellos interpretaron a su manera. En cambio, nosotros nunca hemos desligado la tradición oral, es decir, la explicación que Hashem mismo le dio a Moshe y Moshe la transmitió a los ancianos y así de generación en generación. Nunca lo hemos desligado de la Torah. Lo que pasó históricamente es que los cristianos tomaron la Torah escrita y esa sí la tradujeron y la interpretaron a su manera. Y es lo que hacen generalmente en las religiones. Nosotros no hacemos eso, tenemos una tradición. Está prohibido escribir esa tradición oral. O sea, está prohibido escribirla, era oral simplemente. Lo que pasa es que hubo un momento en que los sabios de Israel vieron precisamente, los sabios del Sanedrín, que se aproximaba el exilio más largo de todos, que todavía estamos en ese exilio, y tuvieron temor de que el pueblo de Israel se olvidara de la Torá. Entonces prefirieron escribirla antes que peor que se olvidara todo. Entonces tomaron la decisión de transgredir, por decirlo así, un precepto, de escribirla antes que se olvidara toda la Torah. O sea, ¿qué es peor? Aquí, es peor que se olvide todo, al final de cuentas. Entonces, ellos tomaron la decisión de escribirla, y lo conocemos como el Talmud, algunos Midrashim, etcétera. Pero hay una cosa interesante que hay que tener en cuenta. Si bien es cierto que está prohibido escribirla, y ellos la escribieron, entonces no simplemente escribieron como fuera, sino que también tuvieron en cuenta la prohibición de escribirla, y eh, por tal razón, eh, lo escribieron de una forma un poquito encriptada, por decirlo así. Es decir, que solamente quienes tenían la tradición oral pueden ir descifrando cosas. Por eso, si una persona no judía, que no tiene tradición, que no ha aprendido a estudiar Talmud, que no ha aprendido, incluso un judío también que no ha aprendido a estudiar Talmud, y se pone a estudiar Talmud, pues va a entrar en errores de interpretación y sobre todo se puede incluso asumir cosas que son bastante, digamos, fuertes de asumirlas de una manera negativa. Eh,
El Talmud está escrito así. El Talmud está escrito con cosas que aparentemente si les toman literal uno o si no sabe entenderlo, pues puede malinterpretar las cosas. ¿Ya? Entonces, por eso, lo que respecta al Talmud, es una de las cosas que al Noahida no se le permite estudiar, por lo menos lo que no corresponde con sus siete leyes. Y lo que sí corresponde con sus siete leyes, lo puede estudiar, pero vamos al punto otra vez, con alguien que tenga la tradición, que le pueda explicar de una manera correcta los textos. Somos muy inteligentes todos, hay aquí profesionales brillantes, etcétera, pero no se basa en la inteligencia, se basa en la tradición. Tenemos que apegarnos a eso también. ¿Ya? Entonces, hay una Gemara allí en el Talmud que dice en Sanedrín 59a, esa es la página, dice, Rabí Yohanan dijo, un no judío que se adentra en la Torá es responsable de la muerte, ya que dice, la Torá fue mandada por medio de Moisés como herencia para los hijos de Jacob. Es una herencia para los judíos, no para los no judíos. Así está, dice Rabí Yohanan, palabras fuertes. Dice la Torá, o sea, un judío, un no judío que se adentra en la Torá merece la muerte. Qué fuerte eso. Sí, por eso decía, si nos quedamos en eso, ya la persona va a decir, pero ¿cómo así? Entonces los judíos vamos a morir por estudiar Torá y entonces ¿cómo quiere que cumplamos los siete preceptos, etcétera? ¿Ves? Entonces por eso se requiere toda una drashá, una explicación, un estudio sobre eso. También hay algo que dice Rabí Meir en la misma página. Rabí Meir dice una cosa aparentemente contraria a lo que dice Rabí Yohanan. Y Rabí Meir dice, ¿de dónde sabemos que incluso un no judío que profundiza en el estudio de la Torá es como un Cohen Gadol? Porque está escrito que Adán, un hombre, deberá mantenerlos y vivir entre ellos, o sea, entre los misbot. El versículo no dice un Cohen, un Leví o Israel, deberán hacer y vivir a través de ella, sino más bien un hombre. O sea, cuando se habla de un hombre, entonces incluye a la humanidad. Ya, esa es la opinión de Rabí Meir. Rabí Meir dice, entonces, ¿a quién le creo? Vamos a decir así. Rabbi dice que no, que incluso si un no judío estudia y se adentra en la Torah, se parece a un Cohen Gadol. Pero Rabbi Hanan dice, no, merece la pena de muerte. Entonces, aquí la conclusión de la Gemara, estoy resumiendo todo, la conclusión de la Gemara es que dice, en verdad, ni Rabbi Meir ni Rabbi Hanan están contradiciéndose. Ambos están hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, ese tema de que el no judío que estudia que Torah se parece a un Cohen Gadol, lo he escuchado mucho, pero precisamente la otra parte es el tema de Rabbi Hanan. Entonces, lo que Rabbi Hanan está diciendo del no judío que se adentra en la Torah y merece la pena de muerte, o merece la muerte, es aquel no judío que se adentra en cosas que no tienen que ver con su identidad no ágil, es decir, con cosas que no corresponden con la vida no ágil. Ese estudio de Torah que no le corresponde a él. A eso se refiere Rabbi Yohanan. Pero Rabbi Meir está hablando que si profundiza el no ajida, el no judío, en lo que es la Torá del no ajida, en lo que son sus leyes, sus cosas, entonces, qué bueno es. Tan bueno es que se compara como un juegador. Es decir, lo que están diciendo los dos es, en resumen, un no judío debe profundizar, es loable que profundice en la Torá, pero hay ciertas áreas en la Torá que no debe profundizar porque no corresponden a su identidad no ajida. Pero de una vez les digo, no es para que se alarmen porque en verdad lo que hay que estudiar es muchísimo. Ya, hay muchísimo que estudiar, hay mucho lo que Nojida puede estudiar y de paso también les agrego, con el judío, perdón, también hay cosas que no podemos estudiar a veces porque no tenemos el mérito de tener un maestro que nos enseñe sobre esos temas. Es decir, la Kabbalah, si bien es algo que es de la tradición de Israel, hay algo que también la gente debe desmitificar de su cabeza y es que no todos los judíos pasamos todo el día estudiando Kabbalah o todo el tiempo estudiando. La Kabbalah era algo oculto y todavía hoy día nosotros no estamos capacitados para estudiar Kabbalah. Yo no estudio Kabbalah. Los rabinos de Chabad generalmente no estudian Kabbalah, pero sí estudian Hasidut. Y ahí vamos a aplicar a fondo qué es, entonces, qué es Hasidut y cómo se conecta con ciertas cosas de la Kabbalah. Y qué es la Kabbalah, exactamente. Pero para entender eso, pues vamos por pasos. El primer punto es, se entiende entonces de que un Nuajida hay áreas en las que no es permitido para él ahondar allí porque son áreas oscuras, vamos a decirlo así, son áreas muy encriptadas, son áreas que incluso
pueden, en vez de traerle un beneficio a su alma, le pueden afectar. ¿Por qué? Porque no tiene alguien que le pueda aclarar, alguien que le pueda explicar, o incluso son cosas que no corresponden con su entidad no ágil. Eso de manera general, pero como dije, solo vamos a aclarar poquito a poco de que en verdad el hidush, por decirlo así, o lo novedoso que les va a gustar a mucho, porque la idea de la clase hasta el momento prácticamente se resume hasta el momento, bueno, está prohibido estudiar Kabbalah, ya está prohibido. Pero hay una cosa interesante. Aunque yo diga eso, yo sé que muchos de ustedes, o incluso personas que no están aquí, o incluso artistas por ahí que ni siquiera han aceptado las 7 leyes, pero están estudiando por ahí Zohar, etcétera. Aunque yo puedo decir esto que acabo de decir, me estoy basando en lo que dicen los sabios, pero hay una realidad. Hay algo en la gente que todavía sigue allí. Y por mucho que tú les digas, tienen un interés, algo allí que incluso por ahí escondidos van y miran libros o cosas. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde surge este tema? Y como decíamos al otro día, hay que mirar entonces, reflexionar, indagar un poco en la parte interior de uno, pero les voy a traer la respuesta de eso. ¿Por qué sucede? Eso no es casualidad, eso es algo que tiene que ver con la época en la que nos encontramos, que está cercana a la venida del Mashiach. Ya, o sea, esto no es algo que simplemente la gente tiene allí como un mal deseo, como un mal hábito, como una mala cualidad. Puede que lo esté expresando de una manera no adecuada, al apegarse a fuentes y cosas que no son kosher o que creer que entiende libros simplemente siendo autodidacta. Entonces puede ser que lo esté expresando de una manera negativa. Pero hay una cosa que está pasando en la humanidad y es que la humanidad tiene un deseo sobre estos temas. Entonces, ¿cómo manejar el tema? ¿Cómo se puede manejar eso? La respuesta, antes de decir cómo se maneja, es primero entender por qué tanto interés en la Kabbalah hoy día. ¿Ya? ¿Por qué está pasando eso? Pero antes de pasar a ese punto, hay que entender qué es la Kabbalah. ¿Ya? Y para eso me remito a un libro que tengo aquí que se llama Dimensión Interna de Rabino Aryeh Kaplan, Zichrono Libraja, de memoria. Y él lo resume, una de las cosas que resalta mucho del Rabino Kaplan es su sencillez para explicar a veces cosas tan complejas. Y él dice aquí que la palabra Kabbalah deriva de la raíz Kabal, que significa o que quiere decir recibir. O sea, Kabbalah prácticamente está hablando de recepción, recibir algo. Eso es lo que resume o lo que significa, a grosso modo, la palabra Kabbalah, recepción. Este vocablo implica que se trata de un tipo de sabiduría que es recibida. ¿Qué tipo de sabiduría? Acabo de decir hace un momento que el pueblo de Israel recibió dos Torot, o sea, una Torah oral y una Torah escrita, pero también sabemos que la Torah tiene 5 facetas, ya 5 niveles de estudio. Entre esos niveles está un Sot, una parte muy secreta. De hecho, más allá del Sot, la Hasidut enseña que hay algo todavía más oculto que el Sot, que es los secretos de los secretos. Ya. Entonces, cuando Moshe recibió, que eso se llama recibir, cabal, de eso como dice la Mishnah de Pirkei Avot, que también está dando clase de Pirkei Avot con la Fundación Orahaim, dice Moshe Kibel Torah, Moshe recibió la Torah en el monte Sinai. ¿Qué recibió? ¿Ves? Aquí ya hablamos de cabal, de recibir. Moshe recibió una sabiduría de la Torah, toda la Torah que podemos estudiar y una Torah que está oculta, que se manejó de tradición en tradición de manera oculta hasta cierto punto. Entonces, la palabra cabal habla de recibir. ¿Y qué dice también en la Torah? Está escrito en la Torah. Dice que Moshe recibió la Torah en el Sinaí. ¿Y a quién se la transmitió? A Yehoshua. Así está dicho ahí. Y también en la Mishnah Pirkei Avot. Y Yehoshua la transmitió a los ancianos, y los ancianos lo transmitieron a los profetas, a los Nevi'im, y los Nevi'im la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. ¿Ya? O sea que aquí estamos hablando de, eso se llama tradición. O sea, algo que pasa de generación en generación. Algo que pasa de maestro a alumno, como de Moshe a Yehoshua. Y de Yehoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas, es decir, hay algo que ha pasado de manera ininterrumpida desde que Moshe recibió la Torá en el Sinaí y nosotros todavía
seguimos en esa tradición, pero también hay algo de esa tradición que no se manejó para el público en general, sino que se manejó para los profetas, ¿ya? Y por eso había escuelas. El profeta no es como la gente lo entiende, que simplemente tuvo una revelación y empezó pues, a tener profecía. No, lo que aprendemos de aquí es que gracias a la tradición recibida y a los secretos que recibió Hashem perdón, de Hashem, y transmitió a Yehoshua y a los ancianos, etcétera, gracias a esa sabiduría los profetas podían llegar al estado de profecía, es decir, es algo que tenían que prepararse y también su alma tenía que estar, es como un curso, digamos, donde no reciben a cualquier persona, sino a alguien que esté completamente apto para el tema, por lo menos para empezar. Entonces la profecía no era algo simplemente que llegaba de repente, sino que era algo que también los profetas recibían la tradición que venía de Moshe para llegar y alcanzar el estado profético. Hablamos entonces de secretos que venían allí y que fueron transmitidos, ¿ya? Sobre esto, la idea, digamos, mm, que la única manera, dice acá, de captar todos los matices a través de la Torá es a través de la Kabbalah, algo muy profundo. Sin embargo, eh, hubo una época en que la profecía se acabó. La Nebuá, el último profeta fue Ezequiel. Ezequiel fue uno de los últimos profetas. Y la profecía, el periodo de profecía se acabó porque la profecía depende de muchas cosas. Si leemos el libro de Shemot, ¿qué dice Hashem? Que él hablará al pueblo a través de los querubín que estaban sobre el arca. ¿Ves? Entonces, la profecía depende también del templo, depende también de la tierra de Israel, depende también de que todo el pueblo esté en la tierra de él, depende también de que esté el arca en el templo. Es decir, no es solamente algo que la persona, aunque tenga las capacidades, si no se reúnen las demás condiciones, no hay. Y hoy día no hay profecía por esas razones. No tenemos templo, no, el arca no sabemos dónde está, etcétera. Entonces no hay profecía. Eh, pero digamos que entonces a lo largo de eso se manejaron escuelas que manejaron esto de una manera muy oculta, es decir, solamente para personas muy capaces y con ciertas cualidades muy elevadas, me refiero en su carácter para poder, y en su Torah, obviamente. Y una de las cosas, de las características que tienen que tener ellos es ser muy sabios en la Torah revelada, para poder adentrarse en la Torah oculta, ya en lo que era Kabbalah, como entendemos. Una persona no podía pretender querer aprender Kabbalah cuando todavía no sabía las leyes de Netilat Yadayim, de cómo lavarse las manos. ¿Ya? Eh, entonces, no es así. Tiene que ser un sabio en la Torah revelada, así lo dice Raman también, para entonces emprender ese estudio y tener precisamente méritos de maestros, o sea, se permitía maestro y alumno. Entonces no era algo que la persona estudiaba solas, no era algo que solamente la persona, por su manera de entender las cosas, por muy inteligente que fuera o muy sabio que fuera, no, hay una tradición. Por eso se habla de una tradición de la Kabbalah. Y esa tradición hoy día de pronto no se ha perdido, pero también sigue siendo oculta. Nosotros no podemos pensar que vamos a encontrar esa tradición de la Kabbalah en supuestos maestros que están por YouTube. Ya, no vamos a encontrar eso ahí. Y los libros, hay libros que están, que no se han publicado y no se permite publicarlos porque habla precisamente de esa tradición oculta. Entonces, primeramente, eso es lo que es la Kabbalah. Es una tradición que viene de Moshe, además de lo que ya conocemos como la Torá y la Halajá que tenemos. También el Najida tiene una Torá revelada que tiene que darle prioridad también. ¿Y cuál es esa Torá revelada? Su halajot, su misbot. O sea, cómo debo comportarme, esto se puede, esto no se puede, etcétera. O sea, una de las cosas que el Najida tiene que fortalecer muchísimo es el tema de la halajá, el estudio a profundidad de las 7 leyes noajidas, con sus derivaciones y entender qué cosas se pueden, por qué no, etcétera. Eso es una de las primeras cosas que el Najido tiene que enfocarse en ese estudio, profundizar lo más que pueda en sus leyes. Y sobre eso hay un curso que también ya di. Yo sé que acá tenemos el espacio con Bridolam.
pero creo que nos beneficia o les beneficia a todos ver ese curso también que está en el canal de la Fundación Orajaín, lo dimos el año pasado. Un curso que se llama así, Leyes Prácticas, Leyes en la Práctica. Entonces lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Fundación Orajaín. Y ahí está todo bien explicado, las 7 leyes, las derivaciones, hablamos también el tema de las relaciones, lo que son relaciones prohibidas, hablamos de la planificación familiar, métodos anticonceptivos, el aborto, hablamos de la homosexualidad, hablamos de todo eso en ese curso, así que son bastantes clases y las puedes ir viendo. Y eso creo que sería un buen principio para fortalecerse en lo que es la Torah revelada porque primeramente una persona tiene que aprender a comportarse bien y cumplir las mitzvot de lo que tiene que hacer antes de pronto andar pensando en otras cosas. Es bueno sin duda que dedique bastante esfuerzo a eso, al estudio de la ley, o sea, de las mitzvot no ágidas en profundidad, con todas sus derivaciones. Eh, entonces, teniendo en cuenta un poquitico esa parte de, claro, digamos, esa parte de lo que es la Kabbalah, que viene de una tradición, y que tradición se refiere que pasa de maestro a alumno, y ese alumno nuevamente la transfiere a otro y así, así. Entonces, no es algo que simplemente la persona, porque de pronto esté por ahí hablando de Sefirot o cosas así, ya simplemente él tiene la tradición de la Kabbalah. No, hoy, por ejemplo, como decía, venden libros de Kabbalah que cualquier persona, bueno, no son Kabbalah de esa Kabbalah tradicional, no son secretos a esa profundidad, pero por lo menos ilustran con lo que es el Sinsum, los Olamot, los mundos, o incluso sobre la Sefirot un poco, pero en verdad la persona puede, a pesar de que puede comprar el libro, puede estar divagando en la oscuridad teniendo una lámpara en sus manos. Esa es una realidad. O sea, puede comprarse el libro que quiera y lo va a estudiar solo. Pues la Torá la luz de la Torá que está allí no va a poder ser captada por él porque no tiene una tradición y va a entender a su manera, va a seguir confundido allí. Yo siempre pongo el ejemplo, conozco una persona aquí en la ciudad, lo conozco de lejos, no es amigo, no hablo con él, pero alguien, amigo en común sí me habló de una persona que aquí en la ciudad hace parte de la religión mesiánica y tiene muchos libros que son libros santos, o sea, son libros aptos, son libros, no son libros mesiánicos, son libros de judaísmo de verdad. Tiene casi todo el Talmud, tiene todo, y aún con todo eso no niega al falso Mesías. ¿Ya? Entonces, viste, o sea, hay gente que incluso dentro de toda esa Torah que tiene, sigue argumentando mentiras en su crecimiento, en su modo de pensar. Entonces, el hecho que una persona compre un montón de libros o estudie tal o cual libro no significa que va a salir de error, incluso puede peor, confundirse más creyendo que está entendiendo. ¿Ya? Por eso hablamos de una tradición y se necesita o esa Kabbalah que entendemos como secreta, es una tradición que hay y no es la que se está vendiendo por allí en redes sociales, no es la que va a encontrar mm, con supuestos maestros de Kabbalah, etcétera. No digo nombres porque no me interesa ahora, pero quien quiera puede preguntar por el interno. Entonces, sí, mucho de lo que se muestra por ahí no es kosher ni siquiera para el judío, o sea, no se debe estudiar eso. Ahora, dejando eso claro, dejando eso claro, un poco de lo que es la Kabbalah, esa tradición que hay en la Kabbalah, la pregunta que yo hacía, ¿por qué hay tanto interés hoy día en la gente en general, judíos, no solamente, perdón, no ajidas, sino personas que no han aceptado las 7 leyes, pero andan por allí estudiando, incluso cristianos? Ya, hay un centro de Kabbalah, creo que en verdad son judíos los que fundaron eso, pero la mayoría de sus adeptos son cristianos, ¿ya? Y ellos les enseñan, o sea, a veces lastimosamente se interpone el dinero, ¿no? Aquí no importa quién, lo importante es el dinero. Entonces, eso es lo que le decía, o sea, son cosas que incluso el judío también tiene que cuidarse, pero al final de cuentas tenemos libre albedrío y hay gente que hace cosas que no debe hacer. Pero en realidad hay una realidad innegable, hay un interés general de la humanidad de lo que es la Kabbalah. ¿Por qué? Eso lo va a encontrar
en mi libro que se llama Descubriendo tu luz interior, en el capítulo 10. De hecho, lo que voy a leer ahorita lo voy a leer de mi libro, en el capítulo 10, que tengo, explico un poco sobre eso. El capítulo se llama La ciencia como revelación divina, capítulo 10. Ya. Y me salto la primera parte porque no voy a leer, pues simplemente leer lo que está allí, voy a tomar partes y voy a explicarlas aquí. Pero hay una cita que yo hago aquí de un libro que se llama Reshit Hodma, El principio de la sabiduría, pero la cita no es propiamente del libro, sino de un rabino que hace una traducción y comenta algunas cosas del libro Reshit Hodma. Y estoy específicamente, ya vi que la señora por ahí, Alma, tomó el libro en la página 189. Entonces, ahí dice, si estoy citando esa parte de otro texto, en el libro dice, el Gaón de Vilna. Sabemos quién era Gaón de Vilna, un sabio muy grande de la Torá de hace algunos siglos atrás, me parece, algunas décadas, ya siglos, me parece. El Gaón de Vilna sostiene que el desarrollo de la redención está intrínsecamente ligado al desarrollo de la Torá a través de las generaciones. Debido a las leyes de la armonía universal, este desarrollo de la Torá ha de ser paralelo al desarrollo de la sabiduría secular, como veremos a continuación. Escuchen esto. El desarrollo de precisamente de la sabiduría de la Torá está ligado, en otras palabras, al desarrollo científico. O sea, no es casualidad que vivamos desde hace ya bastantes años una revolución científica y cada vez más se descubre de una manera acelerada. Hubo en lo que fue la revolución industrial, de ahí para adelante empezó un crecimiento acelerado en todo lo que es el conocimiento científico y seguimos creciendo en eso de una manera vertiginosa. Ya, es bastante. Entonces, ¿a qué se debe esto? Recuerden que nosotros entendemos y sabemos que todo está dirigido por el Creador. Y si se dio un crecimiento científico aquí abajo, o sea, sabiduría científica, que según nos enseñan nuestros sabios, la sabiduría de la ciencia no es contraria a la Torá. Primer cosa que hay que entender, porque muchas de las religiones ponen la ciencia y la religión, incluso a veces dentro de la ciencia también ponen a la religión como algo ajeno a la Torá. O sea, no lo combinan. Si eres científico, es como peligroso adentrarse en creencias religiosas, y si eres religioso, pues como que es peligroso adentrarse en creencias científicas. Ya, pero en realidad las dos cosas no están separadas. De hecho, que acaba de decir aquí Gaon de Vilna, que el desarrollo de la Torá, o sea, el crecimiento o sí, el desarrollo de la humanidad, de la Torá a través de las generaciones, tiene que ver con el crecimiento de la sabiduría de la ciencia secular. Dice Rabí Hillel de Shklov, un discípulo de Gaon de Vilna, dice en nombre de su maestro, dice, el desarrollo del proceso mesiánico se produce paso a paso conjuntamente con la difusión de la sabiduría de la Torá, mediante la revelación de los secretos místicos de la Torá, junto con el desarrollo de los 7 campos del saber natural, o sea, la ciencia, a partir de la iniciativa de abajo, o sea, los esfuerzos humanos. Tal es el significado del siguiente suave. Miren lo que está diciendo. Estamos en un proceso mesiánico. Por ahí ya se va entendiendo por dónde va el tema. ¿Por qué la gente tiene ese interés por este tipo de conocimiento? Porque es que eso ya viene de arriba, ya es que el interés está naciendo precisamente de una revelación que Hashem está haciendo a la humanidad. Ya, como dice aquí, vamos a repetirlo, el desarrollo mesiánico se produce paso a paso conjuntamente con la difusión de la sabiduría de la Torah. Hoy día hablamos de una difusión mayor de la sabiduría de la Torah con leyes no ágidas, o vemos mucha gente, aún sigue siendo un grupo pequeño, pero vemos mucha gente sumándose a lo que son las 7 leyes. Y esto no va aislado con el crecimiento de la sabiduría secular. ¿De dónde se aprende esto? Del Zohar. El Zohar dice, en el año 600 del sexto milenio, o sea, 1840, se abrirán los portales de la sabiduría celestial y las fuentes inferiores de la sabiduría. El Zohar escribe esto. Dice que en el año 600 del sexto milenio, o sea, haciendo los cálculos, los sabios explican que es más o menos el año 1800, 1840, se van a abrir 2 puertas, una puerta superior y una puerta inferior. ¿Qué significa eso? Pues se abrió la sabiduría, es inferior, esa puerta inferior o sabiduría inferior hace relación a la ciencia
científica, o sea, lo que conocemos como ciencia. Este conocimiento y esta revelación científica que se desarrolló de repente y hubo un crecimiento y sigue creciendo, es porque Hashem mismo abrió estas puertas de esta sabiduría y el ser humano pudo captar estas cosas, porque la fuente de todo es Hashem, la sabiduría, la ciencia viene de Hashem mismo, ¿ya? Entonces, él ahí el Zohar dice precisamente, se abrieron estas puertas de la sabiduría inferior y se abrieron entonces también las puertas de la sabiduría superior, o sea que también hubo algo que se abrió arriba también, una sabiduría que empezó a descender a este mundo. Antes no, antes solamente la manejaba un grupo selecto, por eso era oculta. Era tan oculta, era tan oculta que precisamente necesitaba la persona prácticamente tener la autorización de los maestros y los sabios y poder tener mérito de participar en eso. Incluso era tan oculta, dicen los sabios, que incluso muchos judíos nunca se enteraron a veces de este conocimiento. Ya, no se enteraron, a ese nivel de ocultamiento. Eh, y entonces, pero pasó algo entonces, como dice el Zohar, también se abrió algo aquí, entonces ya hay un tipo de sabiduría superior que también empezó a bajar a la humanidad y por eso también se dio también la apertura abajo de la sabiduría inferior, o sea, la ciencia. Zohar, estoy citando Zohar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Dice, a eso que estoy diciendo. Continúa me salto, lo que estoy leyendo son no mi comentario a estas cosas porque está en el libro, sino citando el comentario del otro texto de que estoy citando de Reshit Format. Y dice bien, ahora, vamos un segundo, creo que se me va a saltar aquí. Voy a leer, si me hace necesario leer algo que escribí en el libro. Dice, es obvio que la revelación de los secretos místicos se ha dado y también en gran medida de forma incorrecta. Y muchos hoy día venden Kabbalah como negocio, precisamente eso es lo que se debe pensar la persona, pues el dinero puede hacer torcer algo con tal de ser conseguido. Pero aún así, mal o bien, mucha gente hoy día conoce o ha escuchado de conceptos que tendremos que depurar con la enseñanza correcta. Antes esto era oculto y solo para estudios de ciertos grupos selectos, que incluso dentro del pueblo judío muchos ignoraban la existencia de este conocimiento místico. La verdadera Kabbalah no lo va a encontrar en redes sociales o en algunos centros que hicieron de esto un negocio para lucro propio. La verdadera Kabbalah aún se conserva y se cuida y solo aquellos que tienen buenas cualidades y se hagan meritorios desde el cielo para tener un maestro que le enseñe, así sucederá. Sin embargo, la verdadera revelación que acelera el proceso mesiánico es el Hasidut. Ya hay una diferencia entre Kabbalah y Hasidut. Ya hoy día Kabbalah, de verdad Kabbalah no podemos estudiar y no tenemos quien nos enseñe. Pocos tienen el mérito a veces de tener quien enseñe. Pero tenemos una gran revelación que nos conecta de alguna manera con esa sabiduría y mejor aún nos conecta en un nivel entendible y se llama Hasidut. Ya, por eso en las Hasidut a veces hablamos a veces de la Sefirot, por eso a veces hablamos de los Olamot, hablamos del Simsum, conceptos que son cabalísticos y que son muy profundos, pero la Hasidut nos los trae de una manera sencilla, de una manera entendible, de una manera que es digerible para cualquier ser humano. ¿Y por qué ahora es digerible? Por la revelación científica. Ahora tenemos por lo menos el intelecto más desarrollado para poder entender un poco, ¿ya? Antes no se podía. No se podía. Entonces, pero como Hashem bajó precisamente, abrió las puertas inferiores de la ciencia, entonces, de alguna manera, hoy día la gente puede entender mejor las cosas, ¿ya? Esto que hizo Hashem. Y aquí dice, otra parte de los Zohar, dice, el Zohar lo analizamos de manera anteriormente. Acá otra parte del comentario Reshit Hotman dice, no obstante, si no merecemos la era mesiánica, su energía luminosa se esparcirá en diferentes campos y seguirá haciéndolo hasta que el punto intermedio siguiente. Dios prometió irradiar esta luz hacia abajo en un momento determinado y está cumpliendo su promesa, ya que una vez que se emite la energía espiritual, esta ha de alcanzar su propósito.
Si quienes estaban destinados a recibirla, o sea, el pueblo judío, no han llegado al nivel de cercanía al Creador que de ellos se esperaba, la energía espiritual descenderá igualmente, pero desviándose de su meta inicial. Sus chispas serán diseminadas entre las naciones, que a su vez producirán ilustración, ciencia y tecnología. Entonces, miren lo que está diciendo aquí. El hecho que hoy haya un interés por estos temas es porque Hashem mismo lo causó desde arriba. Pero ojo que el interés no es suficiente. El interés hay que conducirlo entonces a hacer las cosas de una manera correcta. Eso lo hablamos al final, por eso decía, no me va a alcanzar la clase hoy. Pero por lo menos de manera general, para iniciar, para dar respuestas, hay que entender por qué se está dando esto en la humanidad y Hashem mismo lo causó, es parte de la revelación mesiánica, o sea, todo esto es la revelación mesiánica que está bajando paso a paso a la humanidad y va a llegar a un punto donde obviamente se va a revelar Mashiach, o sea, se va a mostrar esta redención completamente. Pero es inevitable, es decir, no podemos tapar esto. Hashem mismo está haciendo descender este conocimiento a la humanidad y la humanidad está despertando y está interesada. Pero hay un camino para poder entonces depurar o manejar ese interés. Y ese camino es la Hasidut. ¿Ya? Es entonces entenderlo a través de la Hasidut. Hay Hasidut también para no ágiles. Es decir, hay textos. Yo enseño, yo pertenezco también a la Hasidut Chabad. Y de hecho en mis clases, lo que saben, pues en mis clases siempre hago un enfoque desde lo que es la Hasidut a todo el tema del crecimiento no ágida, todo el tema de Tikkun Amidot. Ese libro que se llama Descubriendo tu luz interior es Hasidut para las naciones. ¿Ya? Y de hecho se acerca Sefirot Omer y ahí hablo de cómo aprovechar ese momento para entender las cualidades que tenemos y cómo empezar a trabajarlas. Eso es Hasidut, ¿viste? Eso es un punto como de conceptos de Kabbalah que no me ponen a mí a volar tanto en cosas profundas que tal vez no llego a comprender, sino que gracias a los sabios de Israel y los sabios de la Hasidut, en este caso los Rebeín de Chabad, que son 7 rebes que hemos tenido en Chabad, que ellos sí tenían el tamaño espiritual y la capacidad de adentrarse en esas profundidades de lo que es la Kabbalah y entonces nos traían a nosotros las cosas de una manera más sencilla y digerible. Entonces en la Hasidut encontramos una manera de entender o de tocar o de conectarse un poquito con esas profundidades, pero de una manera que para mí es permitida como judío, porque yo no tengo la capacidad de adentrarme a esas alturas, porque no estoy preparado, porque no tengo esa capacidad, pero tenemos siempre las aves, ¿no? Como quien, yo siempre pongo el ejemplo de los pajaritos, ¿no? Que sale la madre a buscar y trae la comida un poco medio digerida y se la da a sus pichoncitos. Entonces, eso hacen los grandes sabios de la Torah, la Hasidut del Baal Shem Tov. A través del Baal Shem Tov empieza el movimiento mesiánico, perdón, sí, de reversión mesiánica a través de la Hasidut. Hay una cosa que también la hablaremos bien en la próxima clase, pero lo que pasó el 19 de Kislev, que el Rebbe de Chabad, el primer Rebbe, el fundador del movimiento de Chabad, fue liberado de la cárcel y eso era también por un juicio que se estaba haciendo en los cielos, porque él estaba empezando a revelar a través del Tania conceptos que antes nunca se habían revelado así de manera escrita. Y obviamente hubo acusaciones en el cielo de por qué se está haciendo esto, pero después el juicio termina a favor del Rebe y el Rebe tiene el permiso del cielo para escribir este conocimiento. ¿Ya? Y entonces quedamos aquí precisamente es un permiso del cielo para poder revelar este conocimiento de una manera de la Hasidut, no de la manera en que manejaban los grupos selectos de los cabalistas de antaño, que era una tradición oculta, sino que ahora se abrió la puerta a que cualquier persona entienda un poquito, y no solamente entienda un poquito ciertos conceptos de la Kabbalah, sino que ahora los puede aplicar a su vida, porque de nada sirve entender y andar hablando de Sefirot y todo lo demás si no los aplica a su vida personal. Esa es la revelación de la Hasidut. Entonces, la respuesta, aquí lo digo de manera muy rápida, para aquellos que buscan o tienen algún interés, sin duda necesitan una orientación y sin duda la respuesta la pueden tener en la Hasidut. Y la Hasidut también hay para las naciones y las 7 leyes de las naciones.
Entonces, eso es parte del proceso de la revelación mesiánica. Eh, Aquí dice, cuando las chispas, dice el Zohar, de la luz mesiánica se diseminen entre las naciones, como dice el Zohar precedente, se abrirán los portales de la sabiduría celestial junto con las fuentes inferiores de la ciencia. No obstante, la revelación de distintas facetas de la sabiduría no es una meta individual. Mejor dicho, esto sucede para que la sabiduría se transforme, perdón, en un recipiente para las nuevas percepciones de la Kabbalah, revelando la unicidad. Escuche, las nuevas percepciones de la Kabbalah. No es la Kabbalah de antaño, no es la Kabbalah oculta de los cabalistas de antaño, eso sigue oculto, ya. Pero ahora hay por lo menos una percepción de Kabbalah que está abierta allí para cualquier persona que lo desee y hay una razón de ser de eso. ¿Por qué Hashem permite esto en esta generación? Porque somos la generación más baja en términos de nuestra materialidad. Solamente miremos a nuestro alrededor, vivimos conectados a muchas otras cosas, hiperconectados a muchas otras cosas y muy desconectados de lo espiritual. Y el esfuerzo que estamos haciendo es precisamente conectarnos en lo espiritual a través de esta materialidad en la que vivimos. Es una generación donde hoy día la gente se deprime, se suicida, la ansiedad, son enfermedades que están surgiendo ahora. Antes no había eso, la gente de antes, ansiedad, eso no, si existía, pues la gente sigue adelante, no sé, pero ahorita la ansiedad un problema, una enfermedad, la depresión, etcétera. ¿Por qué? Porque esta generación necesita una chispa que les conecte precisamente con la esencia de todo, con lo divino, y esa chispa se llama Hasidut. ¿Ya? Y esta generación lo necesita, por eso Hashem abrió esas puertas. O sea que es entendible el interés de ciertas personas. Lo que no es entendible y no es justificable es la manera como sacian ese interés buscando cosas que en verdad no tienen nada que ver y por eso se necesita una orientación rabínica en el tema y la Hasidut, como dije, es una respuesta para eso. Eh, Dice, la aceleración del progreso científico está sucediendo en nuestra época particular para preparar a la humanidad para la era mesiánica, que es la luz del séptimo milenio. Esto significa, bueno, acá se mete con otro tema que no lo quiero abordar ahora. Mm, Y eso es lo que está sucediendo. Es decir, es inevitable. No le podemos quitar ese deseo a las personas. Lo que sí le podemos ayudar es a depurar ese deseo. Y la persona debería ayudarse a depurar ese deseo, buscarse, apegarse a las fuentes correctas. ¿Ya? Y saber que no. Ahora, si le dicen que tal cosa no es una enseñanza correcta y sigue allí, pues a final de cuentas nosotros no estamos para coaccionar a nadie. Cada persona debe tener precisamente su propia decisión saludable sobre sí mismo. Pero ahí está, esa es una respuesta de por qué está ese interés general en la humanidad hoy día con respecto a la Kabbalah. ¿Ya? Y, y hay más información sobre ciertas cosas que nos permiten, digamos, de alguna manera ilustrarnos sobre ciertas cosas, pero esto no es solamente con respecto a la, a este conocimiento místico, sino que voy a poner el ejemplo de la medicina. Antes la medicina era para unos pocos, o sea, para los médicos. ¿Ya? Que si querías conocer medicina, tenías que ir a ser médico y conectarte con los médicos, conocer los libros de los médicos. O sea, pensamos en la antigüedad, en la Edad Media, la medicina. Estaban todavía diseccionando cadáveres para entender un poco más la anatomía, etcétera. ¿Ya? Pero solamente alguien que estuviera en el grupo podía acceder a ese conocimiento. ¿Por qué? Porque era prohibido, ¿no? Simplemente a muy poco le interesaba y a otros se veían se sentían llamados a tenían vocación por ese tema. Hoy, ¿qué ha pasado gracias a eso que estamos diciendo que el SWAT dijo que pasó? Que se abrieron las puertas de la sabiduría inferior, es decir, la ciencia se abrió para todo el mundo. Eh, ¿Qué ha pasado? Que hoy encontramos páginas de medicina, páginas incluso donde va de Mecum, que están diseñados para personas que trabajan en la medicina, es decir, páginas de psicología, etcétera. O sea, encontramos también una cantidad, se abrió
ese conocimiento para las naciones en general, no solamente para el grupo selecto de médicos, sino que ahora cualquier persona, si quiere buscar un concepto de medicina, hasta en YouTube hay médicos ya que tienen canales de YouTube y explican sobre la obesidad, sobre ciertas enfermedades, etcétera. O sea, ya la medicina está ahí para todo el mundo. Todo el mundo, si quiere, puede aprender un poquito de medicina de cualquiera de estas páginas o libros. Incluso puede comprar libros de medicina si los quiere. Puede adquirir libros de medicina, nadie se lo impide. Pero la pregunta es, ¿eso le hace médico? ¿No? ¿Ves? Necesita irse a estudiar a un centro de medicina donde evalúen sus capacidades y donde según sus aptitudes, la persona entonces pueda ejercer o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa acá. Hubo una apertura de conocimiento. Con el tema del médico es, hoy hay medicina por todos lados y la gente a veces si nos sentimos un dolor, buscamos a ver qué será un dolor tal cosa y ya nos asustamos con lo que nos dice el doctor Google, ¿no? Porque ahí dice tal o cual problema y dice, estoy mal por esto. Entonces, ahí está, no podemos ser médicos de nosotros, aunque lo leamos ahí lo que estamos viendo es verdad de la medicina, pero no significa que yo tenga ese problema. ¿A dónde tengo que ir? A un médico, alguien que sí estudió y alguien que me evalúe. Bien. Lo mismo pasa acá. El conocimiento, este conocimiento místico se abrió y por eso hoy se vende tanto y por eso hoy hay gente divagando como pseudo maestros o maestros falsos de Kabbalah. Pero el mensaje o lo que está allí para las naciones es el Hasidut. Y entonces, aunque haya mucha información de Hasidut, también la persona necesita un médico del alma que le diga lo que realmente le corresponde, porque mucho de lo que hay por ahí en Hasidut no está diseñado para las naciones, sino para el pueblo judío. Pero hay libros entre esos, mi libro también, que tratan de abrirse un poco más al tema para que la persona entienda desde ese punto de vista esa parte de mística, digamos, pero de un conocimiento práctico y de algo que le traiga un beneficio a la Torá, a la persona. Hay otros libros. Ahora, de qué se puede estudiar o qué no, pues lo miramos. Incluso para la próxima clase, pronto voy a traer una serie de libros de recomendación que yo pensaría que no deberían faltar en la biblioteca de un ágida, tanto de Alajá, porque dijimos, es una de las cosas más importantes. Y otra, lo que es la Hasidut, que en eso hay pocos, lo que es la Hasidut para no ágidas. Quien quiera profundizar un poco más en eso, pues está abierto a escribirme por mi WhatsApp también y eh, miramos, digamos, si puede participar en mis clases, no sé, o sea, miramos toda esa parte. Pero yo sí hago ese énfasis también en la Hasidut para el no ágil. Entonces, eso lo miramos ya con más calma en la próxima clase. Una serie de libros, recomendaciones que le puedo hacer. Pero por el momento creo que los puntos que traje en la clase son, uno, entender que lo que dijimos en la clase pasada, la depuración de refinamiento de carácter es algo constante, es algo de siempre. Eh, Dos, entender por qué hay ese deseo de la gente en general, tanto no ágidas como personas que incluso que están en su cristianismo todavía, pero se conectan y buscan cosas de Kabbalah desde su cristianismo. Entonces, es inevitable. El segundo punto es, esto está sucediendo, ¿por qué? Porque Hashem lo ha dictaminado así, no lo podemos frenar, no es algo que yo pueda reprimir. Lo que sí puedo hacer es conducir, es guiar de la manera correcta y la persona desde su lado tiene que asumir la responsabilidad de entender que no todo lo que está por allí es Kabbalah y que tiene que empezar por pasitos antes de querer y asimilar cosas que en verdad de pronto no puede en el momento. Entonces, la revelación mesiánica que está ocurriendo, que baja paso a paso, la luz mesiánica que está descendiendo al mundo, es lo que ha capacitado al mundo tanto en ciencia como en la ciencia mística de la Torah, como en lo que es la Kabbalah. Pero hoy día, a través del Baal Shem Tov, también Hashem nos dio la solución y esa solución se llama Hasidut y podemos abordarlo, tanto judíos como no judíos, este conocimiento desde la Hasidut teniendo en cuenta pues las diferencias que hay en el camino de cada quien. Entonces, el compromiso de la persona es ese, entender esto que está pasando. Y la próxima clase vamos a entender cómo entonces ir encaminando esto a la práctica de la Hasidut, qué libros me pueden servir, qué cosas necesito eh, estudiar como Noajida, qué cosas no puedo estudiar como Noajida. Ya más en más detalle lo miraremos en la próxima clase, pero
Por el momento vamos a dejar allí. No sé si tienen alguna inquietud. Damos un espacecito de 10 minutos para responder preguntas. Adelante, Álvaro, levanta la mano. Después el señor José Manuel. Buena- Adelante. Buenas noches, Rap. Muchísimas gracias por la clase, Baruch Hashem, por este espacio que nos ha dado a todos. Eh, la, la pregunta que tengo es, uno como Noahida, pues empieza uno a tener contacto con la Torah, empieza a tener esos espacios de encuentro con la comunidad donde pues leen algunos libros orientados para Noahidas, a tener la guía rabínica. Y llega un punto Ujú. donde empieza uno como a profundizar, ¿sí? Mi pregunta es, en qué momento uno debe, o sea, cómo identificar en qué momento detenerse, como decir, oiga, hasta aquí llego, porque es que es como tan apasionante, empieza uno como a interesarse mucho en los temas y cada clase como que le despierta a uno como ese interés por algo más. Entonces, ¿cómo llegar y decir, detenerme? Me acuerda como la Mm. experiencia que tuve cuando la primera vez que hice snorkel, que uno como que va profundizando en el arrecife, pero llega un momento y uno dice, "Ah, no, no, hasta aquí porque no me alcanza el aire", y entonces subo. Pero en esto del conocimiento, debo confesar que a veces uno como que le cuesta como decir, venga, ¿cómo no profundizar? Porque a veces uno le quiere leer, quiere hablar con personas, quiere como profundizar y conocer más. Entonces, Rap, mi pregunta es esa, ¿cómo saber hasta dónde llegar como no agita? La respuesta es muy clásica, pero es algo que a veces las personas no hacen, no sé si por pena o no sé, en verdad, pronto les gusta ser autodidactas y necesitan un rabino, ya. El rabino, pero no un rabino, por ejemplo, esto que estoy haciendo yo aquí con ustedes no es lo que necesitan, o sea, esto es una ilustración, es como una cátedra que estamos haciendo, pero tú lo estás diciendo en tu proceso personal, tú dices, a veces estudio y me da como más ganas de avanzar en tal o cual, pero como yo, tu pregunta es sobre ti, es una lucha que tienes, cómo yo puedo frenarme en tal cosa. Entonces, la respuesta para ti va a ser muy diferente que la que de pronto me tenga otra persona en el mismo sentido. Aunque sea la misma pregunta, la respuesta va a cambiar porque va a depender de cómo la persona está en su proceso. Entonces, eso lo hace un rabino tal como el médico. El médico, digamos, tiene que conocer el metabolismo de la persona y tiene que mirar si es alérgico a algún medicamento. Dependiendo, de pronto quiere mandarle un medicamento, pero la persona no puede recibir ese medicamento, tiene que buscar otras opciones. Entonces, cada organismo es diferente, somos iguales de manera general, pero cada organismo a veces funciona diferente. Algunos tienen un metabolismo diferente, entonces el médico tiene que tener en cuenta eso. Por eso el rabino, cuando una persona escoge un rabino para sí, es como que escoge un médico de cabecera. Ya ese médico te va a conocer. No es lo mismo que tú vayas al médico que toda la vida te ha atendido a que un día te toca ir a un médico nuevo. Esa persona, aunque tenga la historia clínica, digamos, ahí en el sistema, le va a tocar, si en verdad tiene vocación, porque hay gente que no, pero si en verdad tiene vocación, va a tocar esforzarse un poquito más para conocerte también en lo que es tu parte de salud, etcétera. Entonces, cuando la Mishnah nos dice, hazte un rabino, significa yo con un rabino con el que yo hablo, con el que yo le pregunto, con el que me reúno. Yo hago eso con mis alumnos también, o sea, yo tengo reuniones personales con ellos en la medida de mi tiempo también, no todas las semanas puedo, pero sí hago reuniones personales con ellos, les voy haciendo seguimiento. Tengo un alumno en Francia que les ve estas clases diferidas también cuando las suben al canal y él está a veces enviándome preguntas de lo que está estudiando y yo a veces voy, no sé, porque estoy de viaje en el aeropuerto, lo que sea, voy buscando la manera de responderle y así, o sea, la persona tiene que conectarse a alguien que le esté orientando y le ayude a controlar esas cosas en su proceso. Ahora, ¿qué rabino escoge la persona? Pues con el que se sientan cómodos. O sea, la verdad es con el que se sientan cómodos, porque eso es otra cosa también. O sea, no aquí, no necesariamente un rabino es malo, pero hay de pronto un rabino con el que me siento más cómodo, con el que me siento más, como más en confianza, o tengo la confianza de comentarle cosas. Eso es libre. Eso no es porque el rabino uno sea malo o algo así, de shalom, sino porque también va mucho en lo que la persona cómo se siente con esa persona, pero necesita escoger un rabino y es un proceso de acompañamiento en el estudio. Y también en ese proceso la persona va a ir depurando cosas, ¿ok? Eh, Gracias, y Rap. bueno, por acá levanta la mano, sí, levanta la mano José Manuel, adelante. Gracias, Ra. Ra, usted al principio del estudio dijo que nosotros como Noágida no tenemos el precepto de estudiar Torah.
pero como decía Álvaro, uno se mete en ese estudio y uno se encuentra que es algo fascinante. Inclusive en los estudios de las parashá que nosotros tenemos como Noahida, comenzamos a hacernos preguntas de ver cómo la Torah tiene una explicación para todo. Entonces, imagínense, nosotros nos adentramos en ese conocimiento y queremos, como quien dice, más, dame más porque esto era lo que yo quería, esto era lo que yo estaba buscando y esto en verdad es lo que me ayuda a rectificar o a cambiar mi vida. Y otra Ujú. pregunta, usted recomendó unos estudios de una fundación, no sé si doña Claudia pudo anotar la Ujú. página para nosotros también, por lo menos, tener ese privilegio de escuchar esos estudios, Gracias, y bueno, Hashem le bendiga mucho por este espacio que nos permite aprender un poquito más. Claro que sí, muchas gracias, amén, amén. Sí, no sé, Claudia, después le pasa por el interno, no sé, o sea, no quiero interferir con las políticas del grupo de Brito Land, o sea, pero por lo menos, independientemente de eso, creo que un conocimiento que, independientemente del grupo que estén, pues algo que les puede ayudar. Entonces, Claudia les puede pasar el curso, yo tengo el enlace, si quiere se lo paso a ella y ella se lo pasa. Ahora, con respecto a lo que usted dice, sin duda es bueno empezar por la Torá escrita, la Parashá, digamos, y es bueno leer el comentario de Rashi, ya, comentario de Rashi por lo menos, eso ayuda a ir, por lo menos, entendiendo o habituándose a la manera de estudio de la Torá, de interpretación de la Torá, sobre todo porque en las religiones, el líder de las religiones lee e interpreta su manera dentro de la lógica, y suena muy lógico todo, pero no necesariamente esa lógica es la lógica de los sabios. Entonces, una manera de empezar a depurar, y creo que también esto le ayuda a lo que decía Álvaro, es ir leyendo la parasha con el comentario de Rashi y seguir algunos comentarios de la Hasidut. Yo en mi página de Facebook estaba haciendo transmisiones de la parasha del enfoque hasídico también. No he tenido más tiempo, pero me duele no seguirlo, quisiera seguirlo haciendo, vamos a ver si saco el tiempo. Pero entonces sí, sí es bueno analizar también ese tema de la Hasidut. Hay un libro que se llama Perlas de la Hasidut, que también es pequeñito, lo pueden conseguir, y ese libro también le ilustra un poco más desde esa parte, o sea, la parte un poco más, la enseñanza personal. Eso es algo que se las ha sido también, porque bueno, uno lee la historia de Abraham, lo que pasó con Jacob. Ahorita, por ejemplo, estamos leyendo de la lepra. Entonces uno dice, bueno, chévere, comprendo todo eso, pero ¿cómo me conecto eso conmigo? ¿Ya? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y eso ahí, la Hasidut trae una luz sobre eso. Y yo creo que empezar a ponerse orden con esa parte de estudio y sin duda tener una orientación. Yo lo que hago con mis alumnos que están, tengo un alumno en España, otro en Francia, que por diferencia de horario pues no se conectan a veces a las clases, pero dentro de lo que ellos van estudiando me van preguntando. Incluso videos de clases mías que ya están grabadas, las están viendo, de pronto me hacen preguntas. Entonces, sea un libro, sea la parashá o sea un libro que usted está leyendo, es bueno siempre tener a alguien que usted pueda dirigir las preguntas y ahí va eh, precisamente afianzando más ese conocimiento. Por acá tiene la mano levantada Breiner y después finalizamos con Cloud. Adelante, Breiner. Rap, buenas noches, gracias Buenas por la noches. clase. Eh, Tengo dos preguntitas, Rap. Eh, Sí. digamos, cuando ustedes nos enseñan a nosotros, nos enseñan en un nivel, obviamente hablando de Torah, nos enseñan en un nivel como más básico que, digamos, un rabino enseñándole a un judío. Digamos, no se le puede decir X cantidad de cosas porque de pronto no tiene conocimiento, no tiene tradición. Entonces solo le podemos decir ciertas cosas para que no se confunda o por X razones se le enseña diferente al no ajida que el judío o eso no. Ustedes nos enseñan de igual forma. Esa es la primera pregunta, David. Sí. Bueno, eh, tal como de manera general la Kabbalah está prohibida para el no judío, ¿ya? Entonces, está prohibida. Ahora, que el no judío, como decía, mucho de lo que hay, se vende hoy, afortunadamente no es Kabbalah, mucho es Hasidut, y mucho de lo que se vende como Kabbalah está fuera de contexto o son personas que no son confiables. Pero digamos que sí con respecto a lo que uno debe enseñar o no, también hay restricciones para nosotros como judíos.
O sea, también no todo lo podemos enseñar. Por ejemplo, si para nosotros, si entendemos que Kabbalah está prohibida para el Najida, ciertos puntos, lo que es Hasidut no, decía Hasidut, por ejemplo, no toda la Hasidut también, porque por ejemplo, si hablamos del Tania, el Tania es un libro de Hasidut, la primera parte del Tania en verdad no tiene mucho que ver para el no judío. Ya, el portal de la unicidad sí, yo tengo clases también sobre eso, portal de la unicidad sí, sí es bueno para el no judío. De hecho, también la aplicación de Rabino Tubia me parece que él trae unos comentarios del portal de la unicidad. Entonces, esa Hasidut que sí aplica también para el no judío es bueno. Pero sin duda nosotros, mira, vamos a decirlo así. Uno, aunque tenga un conocimiento, no puede enseñárselo al alumno simplemente porque lo tiene. Va a depender del recipiente. O sea, va a depender de qué tanto el alumno puede recibir. Esto aplica de manera general. Ya, un rabino, digamos, tiene un conocimiento bastante elevado, digamos, no elevado, digamos que tiene bastante conocimiento en su estudio, más que un chico de pronto que está empezando en una yeshiva. Pero eso no significa entonces que eso le habilite a él decirle todo, porque no, va a tener que manejar las cosas según lo que el alumno pueda entender, según su proceso. Entonces, desde el ámbito judío también hay que tener, digamos, restricciones en lo que se enseña, porque aquí el objetivo es beneficiar al alumno, que el alumno pueda beneficiarse en la medida que entienda. Ok, de manera general eso. Con el Noahida también hay cosas que no le competen a él, por lo tanto no vamos a enseñárselas. O sea, no tienen nada que ver. Ahora, con respecto a ciertos conceptos que la Kabbalah por ahí está vendiendo, esta falsa Kabbalah, o por lo menos manipulan ciertas cosas, entonces a veces sí se puede traer algunos conceptos para depurar, pero eso también va a depender de lo mismo, de que la persona vea qué tan maduro está el alumno para entender eso. Entonces, en resumen, es lo mismo que tú le puedas, si digamos tú no sé si tienes hijos, pero digamos que tu hija te pregunte temas que de pronto son más de adultos, pero tú lo pregunta como niña o niño, tiene una curiosidad. Entonces, siempre hay una respuesta que darles, pero una respuesta al nivel de la persona, al nivel que el niño pueda entender. Entonces, siempre hay una respuesta para todo, pero siempre al nivel de la persona, o sea que de cierta forma sí hay una restricción en cuanto a lo que nosotros tenemos que dar al alumno en general. Y la segunda Ok. pregunta es, Pues me pregunto cómo las chispas del Mesías que, digamos, que trae al mundo la revolución de la ciencia y todo lo que pues nos acaba de explicar, también al mismo tiempo, digamos, esa ciencia, en vez de acercarnos a Dios, más bien como que nos aleja, ¿sí? No ujú, nosotros, no, obviamente, pero sí es la otra parte del mundo que pues digamos, se refugian, por así decirlo, en la ciencia para no creer en el Creador. Entonces, ujú. ¿por qué esa división ahí? Sí, muy buena pregunta. La ciencia, a pesar de que es un conocimiento divino, como dijimos ahí, viene de las puertas inferiores, es decir, comparado con la Torá, es un conocimiento inferior. Conocimiento inferior significa que también está a veces mezclado con mal. Ya, según la Hasidut y según lo que explica el Tanya en una parte, esta ciencia es como viene de la Klipat Noga, o sea, Klipat Noga es como algo que tiene mal y bien, es como esa simbología de lo que es el árbol del bien y el mal también que había en el jardín del Edén. Entonces había algo allí que después el ser humano lo mezcló al momento que lo comió. Entonces, la ciencia es un conocimiento inferior comparado a la Torah, primeramente. Y segundo, como es inferior y como viene precisamente de lo que es la lógica humana y conocimiento que Hashem ha permitido al hombre entender, siempre se pega también ahí el mal. Ya. Entonces, ¿cómo se puede depurar la ciencia? Cuando o se va a ir depurando en la medida que el conocimiento divino siga eh, bajando a la humanidad. Por eso es que estamos diciendo que estamos en unos pasos en que la ciencia se está ayudando a la revelación mesiánica, pero va a llegar a un punto en que las dos se van a conectar. Ahorita están aparentemente distantes. Es decir, vemos algunas incoherencias de la ciencia con respecto a la Torá, pero no es la ciencia la que me demuestra la Torá, sino todo lo contrario. La Torá está allí, aunque la ciencia diga una cosa, la Torá es así, no está mezclada con mal, y así lo comprendemos, por lo tanto, esta es la primera sobre la que yo tengo que pararme firme y es la Torá. Para todo hay una explicación desde la Torá, aunque la ciencia no lo ha explicado. Hagamos un ejemplo, la ciencia viene hablando
la psicología, yo lo pongo en mi libro también, porque en el capítulo 10 es ese, la ciencia como relación divina. El capítulo 11 se llama la psicología como relación divina. Ya, yo sí le estoy haciendo bastante propaganda a mi libro. No, pero en serio, no lo hago por solamente porque lo compren, sino porque creo que es bueno. De hecho, por eso fue mi intención de escribirlo. Mira que pasaba que con la psicología, cuando empezó, era considerada una pseudociencia y no la tomaban en serio. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque precisamente la ciencia en su momento no lograba entender esto. Pero hoy día la psicología es admitida como ciencia porque se comprobó a través de la Primera y Segunda Guerra Mundial su efectividad en ayudar a sanar problemas que no estaban relacionados con la salud corporal, sino algo que era mente. La psicología entonces se sobrepuso como una ciencia objetiva, etcétera, y es la única ciencia que de alguna manera se alcanza a tocar un poco el concepto de alma, ¿ya? Cuando hablamos de mente, mente no es exactamente el alma, pero estamos hablando de algo intangible ya, algo que es intangible que se afecta. Entonces, también hablo después ahí en mi libro también sobre la psiquiatría también. Entonces, por decirlo en resumen, para no extenderme tanto, la ciencia todavía necesita depurar cosas y se ha ido depurando. ¿Cómo qué? También pongo el ejemplo del libro, lo que estoy diciendo, la psicología cuando surgió, nadie le creía, nadie tomaba en serio, pero hoy día está bien fundamentada. De hecho, es la ciencia que está ayudando en lo que está pasando hoy día, la ansiedad, la depresión, etcétera. ¿Ves? O sea, surgió como una respuesta a la necesidad que hay. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Antes no le creían, ahora sí le creen. Pues simplemente se depuró. Ya. En ese proceso de años, de décadas, se depuró y la gente depuró el recipiente y pudo comprender la veracidad de esto. Lo mismo pasa con otras cosas. Eh, Va a llegar un punto donde esa distancia no va a estar, sino que se conecta y se va a ver entonces la conexión que hay entre ciencia y Torah, y eso va a ser ya en la revelación mesiánica como tal. O Entonces sea que es sí. o sea que es como más o menos el fruto prohibido, ¿no? O sea, es decir, ahí estaba el bien y el mal, pero entonces Ujú. el hombre tiene la opción de, como dice el rabino, depurarlo, ¿no? O sea, que ese Sí, conocimiento se haga bien con ese conocimiento y no lo ujú. contrario. Es que según lo que se explica, Hashem le iba a dar de este fruto al Adán, del árbol del bien y el mal. Sí, Él señor. nunca le dijo que no. Lo que pasa es que él le iba a dar primero del otro, del árbol de la vida. Y él Sí, comió y de hecho se llama, claro, se aceleró y comió del otro, y lo que hizo fue mezclar. Ahora se hizo más difícil separar ese bien y el mal, pero de cierta forma hay cosas que tienen su raíz ahí, como ahorita que se mezcló todo, digamos, todo tiene cosas que depurar, todo. La ciencia también no está fuera de ese esquema, o sea, la ciencia también tiene cosas que se han ido demostrando, otras que han ido revaluando, otras que han ido incluso descartando el tema, por ejemplo, de Plutón. Por ejemplo, Plutón, cuando yo estaba en la escuela me enseñaron que había 9 planetas, hoy se enseña en la escuela que son 8, no sé si sabían eso. Yo me enteré por una tarea de mi hija. Entonces, yo dije, ¿cómo así? Que ya me dijeron que eran 9 y empecé a buscar y descubrieron los científicos que es que como habían estipulado la dimensión de Plutón, en verdad es más pequeño, no lo considero un planeta, sino un planetoide. Entonces, por eso lo sacaron de la cuenta de planetas, cosa que yo no sabía, ¿ves? Entonces, ¿cómo cambió eso en unos años? Es como va la ciencia depurando cosas, ¿ves? Entonces, ese es el proceso que se está dando en la revolución mesiánica, en la revelación mesiánica. gracias, Y rabino. bueno, sí, termino con Claudia. Eh, Adelante. Rap, una cosita. Estoy aquí con Gabriela porque tan pronto escuchó que usted dijo que la ciencia tenía conocimiento divino y que no estaba alejada de la Torá, pues ella que es fanática de investigar, Sí, aquí muy. llegó. Eh, Qué y, me, bueno, qué bueno. y me Sí. preguntaba Gabriela que a qué se debía que las personas, el tema de la depresión, el tema del suicidio, todo este tema, yo le estaba diciendo, no sé si le contesté bien, que estábamos en una generación donde las personas no estaban fortaleciendo su tema espiritual. Ujú, No sé si le contesté bien. Esa era la pregunta. Y el otro le pido un favor grande, Rap, y es que ujú. me le deje a la señora Carmen, que ella quiere hacer una pregunta. Ya recién entró toda su familia, Baruch Hashem, entró toda su familia Ujú.
a conocer las 7 leyes, entonces le quiere hacer una pregunta, entonces le pido el favor. Muchas gracias. Ok, ok, José. Mira que eso que estamos viendo, mira qué bonito. Me alegra mucho que tu hija escuchó y dijo, esto también le gusta. A los niños también, a mi hija le encantan los dinosaurios. Y le recomiendo un libro que tengo aquí atrás que se llama Arqueología y Torología, donde un rabino explica sobre los dinosaurios desde el punto de vista de la Torá. Ya, entonces, todo tiene una explicación de la Torá. ¿Ve? Entonces, esa es una labor que nosotros también tenemos que hacer. Y bueno, para responderte puntualmente, eh, la, lo que está pasando, sí, prácticamente lo que tú dices. Hay un libro que se llama Así una vida plena de sentido, que también doy clases de eso los domingos, no todos los domingos, a veces cada 15 días. Que un libro que me lo recomendó mi hija Bruta, mi compañero de estudio en Jerusalén, que era psicólogo, de hecho. Yo le dije que a mí me gusta mucho soy aficionado, ¿no? De hecho, he pensado con esto estudiar, pero bueno, no le he sacado el tiempo a la psicología y él me recomendó este libro, Así una vida plena de sentido. El libro resume el problema. El problema es que la mayoría de las personas hoy día están en una vida sin sentido. O sea, no hay un sentido mayor más que de pronto la experiencia que se vive, digamos, en la vida cotidiana, etcétera. Se ha relegado a Dios o esa experiencia espiritual. Las generaciones anteriores, sea mal o bien, cristiana o católica, lo que sea, recibieron una enseñanza de Dios y de alguna manera eso les conectaba a algo superior. Pero las generaciones en las que estamos a los niños o a los chicos se les deja escoger. Hay padres que dicen, no, yo no le enseño a mi hijo, sino que él sea grande y él escoja qué quiere ser. Eso es un error. Eso lo dice el libro. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, si el sentido de las cosas está puesto en lo material, o incluso hay gente que prácticamente el sentido de su vida son las redes sociales y son influencers, mal llamados influencers, entonces, les pasa algo con esto, pues ya, o sea, se le derrumbó su vida, o sea, pero la vida no es eso, hay un sentido mucho más alto de la vida. Entonces, comprender que el sentido de la vida es precisamente nosotros crecer como personas, crecer como individuos, aprovechar también todo lo que se ha revelado, inclusive la ciencia, para crecer como individuos. Entonces, eso nos permite precisamente mantener conectados con el objetivo de la vida. Ahora, ¿qué ha pasado en la generación en la que estamos? Estamos hiperconectados. No solamente estamos en la era de la información, sino de la hiperinformación. Y ahora con el tema de inteligencia artificial, más todo, hay más cosas. Entonces, ¿qué trae la hiperinformación? Pues las personas prácticamente viven una vida falsa por los amigos que tienen en redes sociales, o por sus seguidores, o sus suscriptores, lo que sea, y no se han preocupado por establecer relaciones de verdad como tiene que hacerse, porque el ser humano es un ser social. Entonces, muchas veces esto precisamente conduce a sentirse vacíos, ya a sentirse en algún momento que no tiene sentido, se sienten vacíos, sienten que no tienen amigos, etcétera. Eso por un lado. También estamos en una generación del afán. Ya, todo es más rápido, todo es corriendo. También los que nos toca trabajar, pues entonces a veces no hay tiempo para tal cosa, no hay tiempo a veces para los hijos, etcétera. Entonces, eso nos mantiene en un ritmo tal que precisamente nos genera estrés. Es decir, por eso es que estamos en una generación que tiene tanta problemática que la cura de esto Hashem la dio con el Baal Shem Tov, a través del Baal Shem Tov y en la Hasidut. Es entonces cómo yo puedo descubrir dentro de ese trabajo que estoy haciendo también a Hashem, porque Hashem no está en la sinagoga. Hashem no está, o sea, no está solamente allí, ahí está dicho que está la presencia divina, pero Hashem está en los negocios, Hashem está a los que les gusta la tecnología, en la tecnología, los que manejan redes sociales, también en las redes sociales, porque las redes sociales se necesitan para, digamos, temas empresariales, etcétera, es bueno para el tema de marketing, todo el tema, cuando se saben usar, son buenas herramientas. Entonces, pero, ¿dónde está Hashem en cada cosa? Entonces, el reto es descubrir dónde está Hashem en cada cosa, y incluso en los negocios, en las finanzas, en todas esas partes, y eso la Hasidut. La Hasidut es como el alma que está allí para introducirla o para hacernos conscientes de la divinidad en cada cosa, por muy material que sea. Y como la gente se ha desconectado de lo divino, entre comillas, y no solamente lo material, pues eso no es suficiente. Están alimentando su cuerpo, dejando desnutrir su alma.
Y entonces dice el Rebe, en el momento que el alma se siente enferma, hace un grito de emergencia y esos gritos de emergencia del alma muchas veces es depresión, muchas veces es ansiedad, muchas veces es llorar, a veces sin razón, ¿ya? Es decir, dice el Rebe, esa es el alma pidiendo auxilio. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en una generación donde todo está enfocado a lo material, al cuerpo, y se deja el alma de lado, y cuando se presentan estas cosas es simplemente el alma pidiendo atención. Eso básicamente es lo que sucede ahí. Gracias, Rap, gracias. Y quisiera, si la última Sí, pregunta, si me la hace para la señora Carmen. sí, Gracias, Rap, por la respuesta. Adelante, señora Carmen, gracias. sí. Ay, bueno, muchas gracias. Shalom a Sí, todos. Yo quería preguntar sobre que pues estamos muy nuevos, pero quisiera saber y aprender cómo enseñarle a la niña de 13 años, que es adolescente, de una manera más práctica, si hay algún rabino que pueda hacer eso. ¿Cómo hace uno para poder tener con ella esa ayuda? Una ¿qué guía, edad sí, tiene tener su una guía. niña? Tiene 14 años, cumplió hace poquito. Ujú. Mm, Ok, sí. Bueno, ya está bastante grande. Yo creo que sería, ella está en la clase, sí. Es bueno que se conecte a estas clases también. Ya, sí, sí. Entonces, bueno, sí, o sea, digamos que em, yo hago eso, o sea, yo me conecto, tengo alumnas jóvenes también, incluso algunos que ya me han pedido consejos con el tema de pareja, etcétera. Entonces, yo trato de ir orientando a las personas, como decía, de su ámbito personal, la medida que me preguntan, la medida que nos reunimos. Entonces, yo a veces tengo ese espacio. Creo que otros rabinos lo hacen. La verdad es que todavía estamos en un tiempo donde todavía somos pocos los que nos dedicamos al tema de atender a no judíos. Ya, somos pocos, porque tienen que saber que todavía el pueblo judío está dividido con este tema no ágil. Algunos dicen, bueno, 6, 7 leyes, pero no, que se ocupen otros, yo no me interesa. Entonces, es entendible su posición, pero nosotros entendemos que es el momento para precisamente darle una respuesta a las personas. Entonces, habemos pocos que nos dedicamos a atender a personas no judías, pero la idea es esa, la idea es que, como decías, la persona se conecte a un rabino y exponga sus inquietudes personales, primero. Segundo, que la persona también asuma, por lo menos, o con la ayuda del rabino, un tipo de estudio. Puede ser un libro que le recomienda a la persona. Yo le recomendaría a ella el libro Así una vida plena de sentido, porque está jovencita. Ese libro habla incluso de la búsqueda de pareja, habla del matrimonio, qué es el matrimonio, porque a nosotros o a la mayoría de la gente no se le enseña sobre cómo ser esposo o esposa, cómo conseguir la pareja. O sea, eso es una educación básica en el conocimiento, en el crecimiento personal. Y por otro lado, pues también está la obligación de usted como parte de padre, madre de familia, de seguirse preparando en el tema, porque ese es el liderazgo que tenemos todos tenemos que seguirnos preparando. Dice, una vez escuché, no sé si era Rabbi Nachman, que decía, nadie da de lo que no tiene. Entonces significa que como nosotros como padres tenemos que también educarnos para poder seguir transmitiendo a los hijos. Entonces, primera parte de la educación por su parte, que es la que está siempre constantemente con ella, necesita irse fortaleciendo usted. Y también ella debería estar participando también en estas clases o escuchando las clases de Hacer una vida plena de sentido, preparándose un poco el tema y siempre dirigir preguntas sobre sus inquietudes. Ahora, si tiene preguntas ya, digamos, como mujer, digamos, pues en ese caso puede hacer las preguntas a mi esposa. Ya, dirigir las preguntas a mi esposa, que ella a veces no es muy activa con esto porque ella es profesora y no le queda mucho tiempo, pero ella siempre también está respondiendo a personas que le escriben por el WhatsApp o algo así. Entonces, ahí también está la opción de dirigirle preguntas a mi esposa, porque obviamente hay temas de mujeres que una mujer sabe dirigir mejor, ¿no? Entonces, se necesita la orientación y el estudio personal de cada quien. muchas gracias. ¿Ok? Shalom. Y bueno, sí, los que tengan inquietudes o quieran avanzar un poco más en ciertos estudios o que quieran una orientación, pues pueden escribirme si quieren que de pronto yo les guíe.
pueden escribirme al interno. Creo que Claudia les puede pasar mi teléfono también. Y ahí entonces voy orientándolo en la medida de mi tiempo, ¿ok? Les deseo una bonita noche. Gracias por su asistencia, gracias por las preguntas, todo lo mejor, que sigamos avanzando y creciendo en Torah. Gracias. Que pasen buena noche. Gracias. Rap, una pregunta. Shalom, ¿Cuándo shalom. viene a Bogotá? Chao, chao. Rap, ¿cuándo viene a No, Bogotá? no tengo fecha, la verdad. Cuando me digan para alguna supervisión, yo te aviso cuando tenga algún dato. ¿Ok? Para que nos podamos de pronto reunir con el grupo de Bogotá también. Sí, dale, yo te aviso. Dale, cuando Vale. tenga alguna fecha. Me avisan a mí también. Sí. Muchas Rafa. gracias, Rap. Chao, que pasen Gracias, buenas Rap. noches. Feliz Gracias, Rap. Bendiciones Hasta para luego. Buenas todos, noches que a todos. tengan Muchas excelente gracias, noche. bendiciones, Chao. alegrías, hasta luego. Gracias. Shalom, shalom. Shalom, Shalom. shalom. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias. Gracias.